En la diapositiva y nos dice que son como 75 para ver la novela. Parámetros opcionales. Entonces, hasta ahora lo que hemos visto es que los parámetros que estoy recibiendo para mi método son obligatorios, todos. Si no lo pongo, eso no funciona. Entonces, si necesito que algo sea opcional o omitirlo de alguna forma, yo hago esto, que también se hacía en C#. Al momento de definir el parámetro de entrada, asígnele un dato. Aquí lo que estoy haciendo es, bueno, esta función, mejor, este método que se llama, que es el constructor, no se llama nada, es el constructor. Este constructor tiene un parámetro de entrada, es obligatorio. Si no me lo introduce, esto no funciona. Tiene otro parámetro de entrada, pero es opcional. ¿Qué lo hace opcional? Que ya trae un valor por defecto. Yo le pongo un valor, lo reemplazaré. Si le ingreso un valor, lo reemplaza. Ya no va a ser center, sino que va a ser lo que se ingrese. Lo mismo pasa con este otro parámetro que es color fuente. Por defecto, asume este dato. Si me ingresan otro, pues tomará el otro. Pero si no me lo ingresan, toma esto. Y finalmente otro que es color font, color de fondo en un código hexadecimal que ya conocemos, y lo asume por defecto. Si no me lo ingresa, tengo esto. Es viable uno definir métodos opcionales en todas las funciones para que no tienen. Depende de la necesidad. Hay momentos en los que uno cuenta con toda la información. Hay otros donde solamente necesitas algunos campos, entre comillas, campos obligatorios. Usted decida cuáles son sus campos obligatorios y los demás haga los opcionales. ¿Listo? ¿Y qué hago en el constructor? En el constructor sencillamente vea esta propiedad, asígnele lo que yo he recibido acá. Esta otra propiedad, asígnele lo que recibo acá. Y si no recibo nada, pues tome el valor por defecto. Y así sucesivamente. ¿Listo? Tengo otra función, esta sí no tiene parámetros, ahí no hay ningún misterio. Entonces vamos a revisar cómo funciona el archivo P6, .php. Entonces por aquí voy en P6. ¿Y por qué me salté el 5? ¿Qué hay en el 5? Ah, hay una tablita. Ah, es que también me preguntaron, creo que ahorita, ¿y si puedo dibujar eso en una tabla? Claro que puedo dibujar elementos de una clase en una tabla. Si lo pude hacer en una lista, no hay ningún reto para ponerlo en una tabla. Veamos cómo es que se hace eso. Ese es el 5. En el 5 lo que se creó fue una clase un poco más extensa y se fue creando un método para cada acción que necesitamos para crear una tabla. Para crear una tabla hay que dar el inicio de fila, tr. Hay que dar fin de fila, aquí las tr. Hay que mostrar el contenido, y para mostrar un contenido dentro de un tr yo digo td. ¿Qué digo en el td? Concaténeme esto con la propiedad matfico. ¿Qué es matfico? Primero son parámetros de entrada que me indicará fila y columna. ¿Y qué es mat? Pues repasando y mirando aquí arriba, es el arreglo, es una propiedad de toda la clase tabla. La puedo cargar, la puedo mostrar. ¿Listo? Entonces para cada acción necesaria para mi tabla defino un método. Inicio de tabla, inicio de fila, mostrar contenido. Esto es crear una celda. Fin de tabla, fin de fila, fin de tabla. Característica especial, noten que estos métodos son privados, o sea que no se pueden llamar desde afuera. ¿Quién va a usar inicio tabla, inicio fila, mostrar fin fila, fin tabla? La misma clase, nadie más que la misma clase. ¿Por qué? Porque es que son privadas. Desde afuera, ¿qué se podrá llamar? Lo que sea público, o sea, cargar y graficar. ¿Y qué estoy haciendo dentro de mi función graficar? Lo que estoy haciendo dentro de mi función graficar es, de esta clase, estoy llamando este método. Entonces vean, el simbolito, el operador, el apuntador, yo lo estaba usando para propiedades. También para métodos fuera de la clase, pero es que también se puede dentro de la clase. ¿Listo? Y algo parecido, es un ciclo iterativo, como es una tabla, un ciclo controla las filas, el otro ciclo controla las columnas, ¿sí o no? Eso es típico.
Cada vez que se genere una nueva iteración para las filas, pues inicio de fila. Cuando termine, fin de fila. Y al interior de cada tico voy a empezar a mostrar una celda. Esto es mostrar celda, véanlo acá. TD, abre, contenido, cierra. Columna, 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 columna dentro de una misma fila, ¿cierto? Termina el segundo ciclo. Tengo los dos ciclos anidados ya completos, entonces eso significa que finalizamos la tabla. El resultado es este. Entonces, si yo le digo, bueno, voy a crear un nuevo objeto tipo tabla que tiene este tamaño y verifiquemos el constructor. ¿Dónde estará el constructor? Acá. Vale, acá. El constructor me dice, para poder crear un objeto de esta clase, tráigame un dato aquí, va a representar la fila, y tráigame otro dato acá, va a representar la columna, y eso llévelo a las propiedades. Porque de ahí en adelante eso es lo que modifica el contenido del arreglo. Cantidad de filas, cantidad de columnas, aquí está en el ciclo. Este es el límite. Pero lo estoy usando es como propiedad. ¿Listo? Finalmente aquí yo le digo, bueno, entonces mi tabla es de 2×2. Los datos son estos. ¿Qué significa 1, 1? Pues si vamos a la función cargar, ellos nos dicen que el primer parámetro es la fila. Entonces fila 1. El segundo dato es la columna. Columna 1. Y el tercer dato es lo que está al interior de la celda. ¿Listo? Esto puede ser letras si yo quiera. Esto puede ser la A, esto puede ser la B, esto puede ser la C, D, E y Z. Vean el resultado ahí. Listo. Pero hay un método que lleva esa información con unas características particulares en una posición especial a la matriz, a mi arreglo. Listo. Aquí es arreglo, pero ¿qué lo hace matriz? Que cuando estoy enviando la información le doy dos índices y la columna, ¿sí o no? Listo. Lleno datos, 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 y con esa tabla completa, grafíquenla. Miren que aquí cuando estaba usando el objeto no llamé ni a fin fila, ni a fin tabla, ni a inicio fila, porque es que son privados, sencillamente no se puede. Listo. Y al graficar al interior, sí, como estoy dentro de la clase, llame a las otras funciones, a los otros métodos. Esto sí se puede. Listo, puede llamar tanto a los privados como a los públicos dentro de la misma clase. Listo. Ahora vamos al ejemplo que nos propone la diapositiva, y es el de color de fuente. Esperen, si es este 6, lo veo más largo. Ah, sí, claro, es que está más largo. Aquí solamente veo la clase, pero en la parte inferior veo es cómo creo el objeto y cómo invoco esos métodos. Aquí le estoy diciendo, bueno, llame al constructor, acá. Y el constructor, ¿qué le dice? Mínimo, mínimo, mínimo. Usted me tiene que entregar un dato, que es este. Ese es obligatorio. Si me entrega lo demás, bien. Si no, no hay problema. Yo asumo estos otros valores que están acá. Y ese es el primer constructor que tengo acá. TIT, para recibir hola mundo. ¿Qué será lo demás? Pues lo demás va a ser una ubicación hacia el centro, un color de fuente negro y un color de fondo blanco, o al revés, algo así. Estoy confundiendo blanco con negro. Entonces, cuando él muestre, cuando él invoque al método mostrar, va a decir, bueno, voy a crear un nuevo bloque, finaliza acá. Y al interior del bloque voy a utilizar unas características de CSS, que son el font size. Bueno, todos van a tener el mismo tamaño, pero la alineación de texto depende de la propiedad. ¿Que dónde está la propiedad? Está aquí en el momento en el que yo la inicialicé. Acá. Es esto. Por eso lo puedo usar. Después, el color va a ser otra propiedad que yo asigné al momento de llamar al constructor. Color fuente. Acá. Y finalmente tendré un backColor, que es otra propiedad de la misma clase, color fondo, y acá. Listo. Y yo puedo crear varios objetos de la misma clase.
La primera cabecera dice hola mundo. Asumirá los valores por defecto. La segunda cabecera, o sea, el segundo título, mostrará Hello World y estaré cambiando únicamente la ubicación. Ya no está al centro, sino que está a la derecha. La tercera cabecera va a decir Salut Monde. Le estoy entregando 2 parámetros adicionales. ¿Qué es eso? Yes, oui. La ubicación va a ser a la derecha y ¿esto es qué? ¿Esto es color de qué? Sí, es el color de la fuente. ¿Y qué color es ese? Uno de la tabla. No, señor. Blanco oscurito. Es un rojo. Eso es un rojo. Eso es un rojo. Listo. Y en la cuarta cabecera tengo Chiao Mondo y le estoy entregando todos los parámetros. Ya no va a asumir el center, ya no va a asumir el 6 Fs ni el 6 ceros. Va a asumir estos otros que tengo acá. Listo, la única observación es que no es posible saltarme uno de los parámetros de entrada. Es decir, quiero meterle el título y solo el color del fondo. No puedo, me toca entregarle todo. Y si los coloco, tengo el valor vacío. Nulo. Así en la salida. Ah, qué buena pregunta. Probémoslo. Primero veamos cómo funciona en un principio. Página 6. Entonces miremoslo en línea. Hacia abajo. Eso, dalo ahí. Hola mundo, eso es responsable. ¿Cómo se ve? Ajustémoslo un poquito más. Ahora sí se va a poder ver. Hola mundo, es responsable la línea 28. ¿Cierto? Se instancia el objeto. No es responsable la 28. Se instancia el objeto, solamente recibe información ya. Pero el que muestra la información es la 29. Mostrar, efectivamente. Mostrar asume las propiedades que yo inicialicé con el constructor y veo esto. Hola mundo, color de fondo. Triple F, o sea que eso es blanco. Perdón, color de fondo 6 ceros, eso es negro. Y color de fuente 6 Fs, eso es blanco. Alineación, center, o sea, text alignment, center. Contenido, hola mundo. La segunda, hello world, solamente le estoy cambiando la alineación, ¿vale? Ya, tiro para la izquierda. La que sigue, hacia la derecha, pero le estoy cambiando, como ya lo habíamos analizado, el color del texto, que es rojo, efectivamente. Y el último me dice, va, el color del texto sigue siendo rojo, pero el color del fondo, FFFF00, amarillo. ¿Dudas sobre este ejercicio? No es posible saltar argumentos. O le entrego lo que es indispensable, lo que es obligatorio, o le voy entregando uno por uno los datos, o le entrego todo, pero no puedo saltarme uno de los parámetros. Probemos indicándole a esto nada, ¿cierto? A ver qué hace. ¿Qué hizo? No me tomó ningún segundo parámetro. El segundo parámetro es la ubicación. No lo puso por defecto. Por defecto es center. Sí lo puso por defecto al código HTML. Al HTML, tal vez al HTML, no a lo que es por defecto aquí como parámetro de entrada. Entonces, por defecto cambiarlo por defecto en el primero o en el segundo. Así que quede nulo en el primero o en el segundo, lo que dice en el Word. Entonces sería, se supone negro, no se vería nada. Aquí, si le entrego otro parámetro, Sí, nulo. No se vería nada. Por defecto. sí, negro. tiene razón, no se vería nada. Más bien no, ahí cambio fue la ubicación. Si quiero cambiar es el color del fondo, es el color del texto, es este. Veamos. Sí, ahí sí no se ve nada, es cierto. Por el color por defecto que tiene HTML. Listo. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda? ¿Cuál?
Ay, por Dios. Introducción al centro. El CENSA es una institución educativa privada dedicada a... Dale, hace la página. Acá la misión y la visión. Bueno. Ah, ya casi acabo. Faltan 2 diapositivas. Y esto es facilísimo. Esto ya lo vimos. Es que estoy machacando la misma historia de antes. Ya sabemos muy bien qué es la herencia. Tener una clase base en la que yo defino unos atributos, unos métodos, y que de esa clase base otras tomen eso mismo. Hereden. ¿Cierto? Este diagrama ya lo habíamos hecho. Voy a tener una clase llamada operación. Yo para hacer una operación mínimo necesito un operando 1, operando 2 y un lugar donde pueda almacenar el resultado, ¿cierto? Entonces, para hacer una suma y una resta, simplemente heredo de operación y a cada clase le podré decir su nuevo método será este otro. Para la suma, sume. Para la resta, reste. ¿Cómo se define la herencia en PHP? De esta forma. Voy a decir class, el nombre de la clase. Esa va a ser la clase derivada. Y le voy a poner extends, el nombre de la clase base, o sea, de donde herede. Listo. Y es este caso. Es el mismo que hicimos en C#. Tengo la clase base. La clase base se va a llamar operación. Y empieza acá, termina acá. Esta es mi base. La clase base. Listo. Dentro de la clase base voy a tener unas propiedades protegidas. ¿Por qué protegidas? Porque yo tengo la intención de que solamente las clases que hereden las usen. Pero no las modifico. Sí, sí las modifican. Por esto, por los métodos que tengo acá. Estos métodos son los que dicen si se puede o no se puede modificar esas propiedades para el objeto que se crea. Cuando modificaría las propiedades. De la base no. No, pues modificaría las propiedades del objeto. Eso. Listo, entonces para mi clase operación necesito valor 1, valor 2, resultado. Voy a crear una función que es cargar valor 1, cargar 1, entonces un parámetro de entrada se va a asignar a la propiedad valor 1. Otro segundo método, cargar 2, va a tener, aunque se llame igual, no es que signifique lo mismo. Es otro método, pero también tiene un parámetro de entrada. Ese parámetro de entrada yo se lo voy a entregar a la propiedad valor 2. Y para imprimir resultado, yo voy a decir, muéstreme qué quedó en la propiedad resultado y dale un enter. ¿Cierto? Un salto de línea. Ahora la pregunta es, ¿dónde hago las operaciones como tal? ¿Cuándo sumo? ¿Cuándo resto? ¿Cuándo divido? Eso lo voy a hacer es en las clases derivadas. Las que heredan. Entonces, mi nueva clase se llama suma y hereda de operación. Listo. Como hereda de operación, suma ya va a tener acceso a valor 1, valor 2, a resultado, a los métodos, cargar 1, cargar 2, incluso imprimir resultado, ¿cierto? Heredó. Además de eso, de lo que ya tiene, yo le puedo decir a una clase, además de lo que usted está heredando, tenga sus propios atributos particulares. Estos son los generales. La base es el caso general. La clase que hereda es el caso específico. Entonces, en este caso, la clase suma va a tener una función que se llama operar, no necesita parámetros de entrada. ¿Por qué no? Porque ya los tiene definidos por acá arriba, ya los heredó. Él podrá hacer uso de cargar 1 y cargar 2 para llevar esa información a las propiedades. A mí solamente me queda decirle, vea, el resultado es, y esto lo puedo hacer ¿por qué? Porque es que lo heredé. Valor 1 más valor 2 y fin. ¿De quién es la responsabilidad de mostrar el resultado? No de la que deriva, derivada o la que hereda, sino de la base. La base es la que está imprimiendo. De operación. Operación es la que muestra el resultado, ¿cierto? Porque es una cosa común. Para esos dos tipos de clases, para esos dos tipos de objetos, tome valores, sáquelos de la base. Opere, sáquelos de ese objeto particular. Pero muestre el resultado, vaya a la base otra vez.
¿Cierto? Ahí estoy reutilizando código. Si no, me tocaría escribir esto mismo 2 veces en las 2 clases. No tiene caso. ¿Por qué? Si yo ya sé que ese es el factor común, eso es lo que une a esas 2 clases, pues pongamos eso en el caso particular y en el caso, el caso general. Y en el caso particular, lo que le toca a él solito. Aquí suma. Y acá abajo, en esta otra clase derivada, que también hereda de operación, haga lo mismo, pero con la operación que le corresponde. ¿Listo? Y eso es el ejemplo 7. Veámoslo funcionando. Siempre pone el dis. Cuando usted quiere acceder a una propiedad o a un método de la clase o del objeto, dis. ¿Vale? Entonces ese es el ejemplo. Número 7. El resultado de la suma de 10 más 10 es 20. El resultado de la diferencia de 10 menos 5 es 5. ¡Wow! Funciona. Obviamente esto podría ser un formulario donde el usuario ingresa los numeritos y yo al darle submit llevo eso a la página tanto.php y que la página .php tenga con el request esa información, se los lleve al objeto, llame de ese objeto el método de imprimir y se acabó. Ahora veamos el código. Eso en prosa suena bonito. ¿Qué hubo? Practique esto entonces. ¿Listo? Esta semanita. Hágale. Bien, cuídate. Veamos el código. Primero, la definición de clases. Ya la vimos, ¿cierto? Dale acá. Clase base. Operación. Tiene sus propiedades, tiene sus métodos. Estos son protegidos, esto es público, listo. Y aquí están las clases derivadas. Listo. La clase suma de hereda de operación. Y tendrá para sí misma un método que se llama operar que hace esto. Listo. Luego tengo otra clase llamada resta que hereda de operación y que particularmente ella hace esto otro. Ahí están las clases. Y la resta también hereda de operación. ¿Y dónde está la clase presente? Aquí arriba. Presente. ¿Hace eso no qué? Microsueño, ¿qué? Pero sí o qué. Entonces, ahora hay que empezar a crear los objetos. Creo un objeto llamado suma de la clase suma. Tengo que reiterar es la diferencia entre estas dos cosas. Bueno, para mi objeto suma, cárgale un dato, que como les he indicado, esto puede ser un request. No, ahí no está sobrecargado. No, entonces está utilizando el código. Como Visual Basic. No, ahí no estoy usando todavía sobrecarga. Después hablamos de la sobrecarga. Estoy invocando, o sea, son 2 métodos diferentes, cargar 1, cargar 2. Entréguele los datos a las propiedades que corresponden, valor 1, valor 2, llame a la función operar, entonces hará su magia negra por allá adentro, y finalmente el resultado es, aunque esto está fijo, está quemado, pero bueno, es imprimir resultado en los 2 casos, y es exactamente lo mismo. ¿Comprendido? Muy bien. Entonces, muchachos, en los próximos 5 minutos lo mismo que hicimos antes. Ya les he proporcionado el código que permite crear una clase suma y resta que hereda de operación. Ahora su tarea es crear una clase multiplicación, otra división y otra potenciación que hereden de operación. Obviamente creen los objetos y llamen los métodos. ¿Listo? Eso sí se hace en 5 minutos. La otra sí, de pronto se ponen un poquito más. Vamos a confeccionar una clase persona que tenga como atributos el nombre y la edad. Definir un método para que cargue los datos personales y otro que los imprima. O sea, hay un constructor. Aquí estamos hablando desde el constructor que diga el parámetro de entrada n que se lo asigne a la propiedad nombre.
que el parámetro de entrada E se lo asigne a la propiedad edad, y así sucesivamente. Ustedes deciden cuáles son los datos personales, nombre, edad, teléfono, sexo, dirección, lo que sea. Y otro que los imprima. Imprimir datos, listo, eco, nombre, eco, pero eso sí, el dis, nombre, dis, tal cosa. Después, plantear una segunda clase empleado que herede de la clase persona. Añadir un atributo sueldo y los métodos de cargar el sueldo, imprimir subsidio de transporte e imprimir el porcentaje de descuento de seguridad social. ¿Cuánto me toca pagar a mí por salud, por pensión, por ALL y por caja de compensación? Y cuando eso esté listo, definir un objeto de la clase persona y llamar sus métodos. También crear un objeto de la clase empleado y llamar a sus métodos. A ver, tranquilo. Con mucho gusto. Bueno, entonces ya queda planteado el reto para que lo hagamos. No, eso se hace en 4 minutos. Manos a la obra, muchachos. ¿Listo? Vamos allá.